Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, comprometidos con la verdad. Carta del apóstol Pablo a los filipenses. Nosotros, mi nombre es Francisco Mejía y estamos pastoreando una iglesia en el sector de los Alcarrizos, ahí en la parte oeste de Santo Domingo. Y ya recientemente cumplimos 12 años ahí en esa iglesia, pastoreando esa iglesia. De hecho, estamos de aniversario allí en la iglesia. 12 años cumplimos recientemente y solicitamos sus oraciones. Yo sé que el pastor y su familia oran por nosotros, y ya que ustedes nos conocen, pues que nos lleven en oración para que el Señor nos conceda en ese sector populoso poder hacer la obra de Dios allí, con el propósito de que las almas puedan ser transformadas. Filipenses capítulo 4. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 4. Y vamos a leer allí los versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Luego de leer el texto, vamos a pedirle al Señor su bendición y su ayuda en oración. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, nosotros acudimos en esta hora delante de tu presencia, reconociendo no solamente tu grandeza y tu poder, reconociendo no solamente tu majestad, sino también, oh Dios del cielo, tu infinito amor y tu gran bondad, tu buena disposición para bendecirnos a nosotros que hemos creído en ti. Y una de las áreas, Señor, en la que nosotros necesitamos que tú nos ayudes y nos bendiga, es capacitándonos para poder lidiar con las dificultades que llegan a nuestra vida. Que nosotros podamos enfrentar cada una de las adversidades de la vida, que podamos enfrentarlas, Señor, de manera correcta, de manera bíblica, pensando de manera correcta y actuando de manera correcta a la luz de tu palabra. Nosotros oramos, oh Dios del cielo, para que use tu palabra, que vamos a exponerla en esta mañana, para ayudarnos, oh Dios del cielo, repito, a poder lidiar con las preocupaciones que nos asaltan cuando algún problema llega a nuestra vida. Oramos para que uses este pasaje, para que si hay alguna persona aquí que está pasando por un momento de preocupación, ansiedad o depresión en su vida, que pueda, oh Dios del cielo, ser exhortado, que pueda ser reconfortado. Y quizás aquellos que no están pasando por eso, que no se encuentran en una situación así, que esto pueda servirle de advertencia para que no caigan, para que no puedan ser presa del afán y la ansiedad. Te suplicamos tu gracia abundante para tu siervo que va a exponer tu palabra, y suplicamos también tu gracia abundante para aquellos que van a recibirla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sin lugar a duda que nos encontramos frente a una de las declaraciones más grandiosas y reconfortantes que se puede hallar en cualquier libro del mundo. Y yo sé que a menudo nosotros solemos
decir esto de muchos pasajes de la Biblia. Sin embargo, desde el punto de vista de nuestras vidas personales, en este mundo y desde el punto de vista de la experiencia práctica, pienso que no hay nada de mayor consuelo para el pueblo de Dios que la exhortación que el apóstol Pablo hace en estos versículos que nosotros acabamos de leer y que acabamos de citar. En los primeros versículos de este capítulo 4, el apóstol Pablo nos habla de cómo un espíritu intranquilo, un deseo codicioso de conseguir todo lo que nosotros queremos, puede privarnos del gozo que debe caracterizar a los hijos de Dios. Pero ahora en estos versículos Pablo pasa a considerar otro factor que quizás sea mucho más peligroso que lo que él acaba de mencionar en los versículos precedentes. Y es lo que el doctor Martin Lloyd-Jones denomina la tiranía de las circunstancias o de las cosas que nos suceden. En este texto, el apóstol Pablo considera este asunto en una forma extraordinaria y sobre todo debido a la gran preocupación que había embargado el corazón y la mente de estos hermanos, de estos creyentes de Filipo. El apóstol Pablo se encontraba preso en Roma cuando escribió esta epístola y eso había provocado gran tristeza en esta iglesia que el mismo apóstol Pablo había establecido, que había fundado. Y el apóstol Pablo le escribe esta epístola, entre otras cosas, con el propósito de reconfortar a estos hermanos, de ayudar a estos hermanos y de animarlos, no solamente para que ellos vivan una vida gozosa, sino para que ellos puedan librarse de la tiranía del afán y la ansiedad. El gran problema que aqueja a las personas en su diario vivir puede resumirse en las siguientes preguntas. ¿Cómo puede el ser humano vivir una vida de paz y solaz? Y si esto fue el apóstol Pablo y esta iglesia, cuando el apóstol Pablo escribió durante el primer siglo de la era cristiana, es decir, casi 2000 años atrás, imagínense ahora, donde nosotros vivimos en medio de un mundo tan agitado, en medio de un mundo que corre tan velozmente, donde nosotros tenemos tantas cosas, tantas ocupaciones y tantas cosas que nos producen preocupaciones. Uno de los peores males del mundo, repito, en la actualidad tiene que ver con el problema del afán y la ansiedad. Las oficinas de los psicólogos, las oficinas de los psiquiatras están repletas y las oficinas de los pastores están repletas de personas que tienen que lidiar con este problema del afán y la ansiedad. ¿Y cómo puede una persona, repito, poder vivir una vida de paz y solaz? ¿Cómo puede concentrarse en sus quehaceres cotidianos sin ninguna perturbación? ¿Cómo puede la persona acostarse y descansar plácidamente? ¿Cuáles son las principales causas que llevan a los seres humanos a sumirse en un estado de angustia? ¿Cómo podemos nosotros conseguir un remedio eficaz para poder lidiar con el problema del afán y la ansiedad? Son estas interrogantes las que Pablo responde en este texto que nosotros estudiaremos bajo el título El afán, sus causas y su cura. Y para la exposición nosotros dividiremos nuestro sermón de la siguiente manera. En primer lugar, quiero que veamos las causas fundamentales del afán. En segundo lugar, el remedio eficaz para nosotros poder lidiar con este mal. Y en tercer lugar, una promesa que nosotros encontramos en el texto. Y luego traeremos algunas palabras a modo de aplicación. Veamos entonces nuestro primer encabezado, las causas fundamentales del afán. ¿Qué es lo que hace que las personas realmente vivan una vida afanada, angustiada, preocupada sobremanera? El afán ha existido desde que el pecado hizo su entrada en el escenario de la raza humana. Sin embargo, en la medida que el tiempo ha transcurrido, se ha convertido en uno de los principales problemas de la humanidad. Pero, ¿cuáles son las causas fundamentales que llevan a una persona a afanarse? ¿Por qué la gente se afana? Incluyendo a aquellos que se supone no deberían afanarse, es decir, los cristianos.
Quizás usted responderá, bueno, pastor, todos los problemas que nosotros tenemos que enfrentar, problemas familiares, problemas económicos, problemas laborales, problemas emocionales, problemas sentimentales, problemas matrimoniales. O sea, hay muchas razones por las cuales nosotros tenemos que afanarnos o nosotros nos afanamos. Sin embargo, nosotros debemos decir que ninguna de esas cosas que he mencionado, ninguno de esos problemas tiene la capacidad en sí mismo para producir afán o angustia excesiva en una persona, y mucho menos en un creyente. La palabra que se traduce aquí como afanarse, la palabra que Reina Valera traduce aquí como afanarse, cuando Pablo dice por nada estéis afanoso, es la palabra merimao, y esa palabra significa preocuparse o angustiarse excesivamente. No se trata de una simple preocupación. Hay muchas cosas por las que nosotros podemos y de hecho debemos preocuparnos. Nosotros tenemos que tener preocupación por nuestros hijos, sobre todo como anda este mundo. En medio de una descomposición moral y espiritual que vive la sociedad, nosotros debemos preocuparnos por nuestros hijos, debemos preocuparnos por su preparación académica, nosotros debemos preocuparnos por su alimentación, nosotros debemos preocuparnos por las personas con quienes ellos intiman, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas razones para nosotros preocuparnos. Ahora, lo que el apóstol Pablo está hablando aquí de una preocupación excesiva que lleva a las personas a la depresión espiritual. Según esta definición, la causa fundamental del afán obedece a una actividad inapropiada del corazón y de la mente, a la manera incorrecta en que la mente y el corazón responden a las situaciones difíciles de esta vida. Pablo dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, es decir, preocupados sobremanera, preocupados excesivamente. No es que no nos preocupemos, sino que no nos preocupemos excesivamente, que no nos preocupemos al punto de que nosotros dejemos de pensar y dejemos de actuar como cristianos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndome aquí. Ahora, permítanme explicar cómo la mente y el corazón son la causa fundamental del afán y la ansiedad y no los problemas en sí mismos. Cuando a nuestra vida llega una dificultad, inmediatamente una serie de pensamientos nos asaltan con relación a esa dificultad. Nosotros nos enfocamos en la naturaleza y la gravedad del problema, cómo nosotros resolver ese problema, en sus consecuencias inmediatas y futuras, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto es que toda nuestra mente está concentrada en ese problema. Y luego entonces que toda nuestra mente esté enfocada en ese problema, luego entonces ese mismo problema o esa concentración mental en el problema afecta a la totalidad de nuestro ser. Eso pasa a nuestro corazón y eso afecta a la totalidad de nuestro ser, al punto que nosotros quedamos totalmente inhabilitados para nosotros poder enfrentar el problema como nosotros debemos enfrentarlo. Y cuando eso sucede, entonces ya nosotros hemos sido presa del afán. Vayan conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 25. Allí vamos a ver esto mucho más claramente. Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo 6:25 dice el Señor aquí: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
El Señor Jesucristo señala en este pasaje que la primera causa fundamental del afán es nuestra forma de pensar frente a los asuntos de la vida, a las dificultades de la vida o a los asuntos de la vida diaria. Él dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Ahora noten, el Señor Jesucristo está hablando aquí de dos cosas que son esenciales para la vida y por las cuales obviamente nosotros nos afanamos y nos preocupamos. Si usted ha pasado un día entero sin comer, usted entenderá qué es lo que el Señor está diciendo aquí. O si usted se levanta, usted con su familia, y se levanta por la mañana y no tiene nada en la despensa, y sus niños comienzan a decirle: papi, tengo hambre, mami, tengo hambre, dame de comer, ¿dónde está el desayuno? Eso es motivo como para preocuparse, ¿sí o no? Y si esos niños son pequeños, que ellos no entienden, que usted le dé una explicación, va a llegar un momento que ellos se van a desesperar, van a comenzar a llorar: búscame la comida, búscame la comida. Y si es un bebé, que mucho menos puede usted sentarse a razonar con él, eso es motivo como para preocuparse. Pero si usted se hubiese levantado hoy en la mañana para venir para la iglesia, y cuando va al closet y lo abre, el closet está limpio, que no tiene nada que ponerse, más que la ropa con la que usted durmió, y sabe que con esa ropa no puede salir para la iglesia, eso es motivo para preocupación, ¿sí o no? Y Cristo está diciendo: por tanto les digo, no se afanen ni por lo que van a comer, ni por lo que van a vestir. Pero ¿cómo no nos vamos a afanar? ¿Cómo no nos vamos a preocupar excesivamente por esas cosas? Dice el Señor Jesucristo aquí, pensando bíblicamente, pensando como nosotros tenemos que pensar, pensando como cristianos. Ahora, el pensamiento cristiano no es un pensamiento irracional. Cristo no le está pidiendo a los discípulos aquí que reaccionen de manera irracional. No, nosotros los cristianos, los evangélicos, no somos fanáticos. El fanático es aquel que hace la cosa de manera irracional. Nuestra fe no es irracional. Nuestra fe es suprarracional porque está por encima de nuestra razón. Hay muchas cosas que nosotros hacemos y creemos, aunque no la entendemos del todo, pero no es irracional. Por eso Cristo le hace una pregunta aquí a los discípulos, una pregunta retórica para llevarlos a reflexionar, y le dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Piensen por un momento, ¿qué es más glorioso? Es lo que el Señor le está diciendo. ¿Qué es más glorioso, la vida o el alimento que la sostiene? ¿Qué don es más glorioso, el alimento o la vida o el alimento que la sostiene? ¿Qué don es más glorioso? Por supuesto que la vida. Ahora el Señor le está diciendo: ¿quién les dio la vida? Dios. Entonces, si Dios le dio lo que es más glorioso y más grandioso, ¿no le dará también el alimento para sustentarlo? ¿Qué es más glorioso, el cuerpo o el vestido que lo cubre, que lo viste? El cuerpo. ¿Quién les dio el cuerpo? Dios. Entonces le dará también el vestido para cubrirlo. Por si todo esto fuera poco, el Señor entonces le pone un ejemplo de la naturaleza y le dice: miren las aves del cielo, no siembran, dice el Señor, no recogen en granero, dice el Señor. ¿Quién las alimenta? Dios. Entonces, ¿ustedes creen que ustedes valen menos que una simple avecilla que anda por ahí? Piensen de manera correcta. El problema está en nuestra forma de pensar. La causa fundamental del afán no es el problema, sino la manera como nosotros enfrentamos mentalmente el problema. Pero el Señor no se queda allí. El Señor dice que por allí comienza el asunto, por allí comienza el problema. Pero que una vez que nuestra mente se ha enfocado en el problema, eso rápidamente pasará a nuestro corazón, es decir, a la totalidad de nuestro ser, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra voluntad. Vean los versículos 31 al 32. Mateo 6, 31 al 32. No os afanéis pues
diciendo. Fíjense que ya el asunto no es únicamente de pensar. Ahora ellos están diciendo, dice el Señor, no os afanéis pues diciendo, aquí están las palabras, que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Y luego Él dice, porque los gentiles buscan. Aquí está ahora el accionar, aquí está la voluntad. Los gentiles buscan esas cosas. Ellos están enfocados en esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas. Existe una relación tan estrecha entre la mente y el corazón que cuando la mente es dominada por un asunto, también es dominada la totalidad de nuestro ser, nuestras actitudes, palabras y acciones. Cristo dice, no te afanes diciendo, porque los gentiles buscan eso. De ese modo Cristo nos enseña que el afán comienza en la mente y luego pasa al corazón. Vayamos a otro pasaje, Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14. Versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el capítulo anterior de este Evangelio, en el capítulo 13, Jesús había anunciado la traición de uno de sus seguidores, su muerte en la cruz del Calvario y su ascensión al cielo. Estas declaraciones de Cristo produjeron en los discípulos un estado de agitación espiritual que se había apoderado de todo su ser. Que uno de nosotros te va a traicionar, que tú vas a morir. Y luego el Señor le dice, no es solamente que voy a morir, voy a resucitar, pero me voy. Que tú te vas y nos vas a dejar solo. Así que todos estos discípulos estaban agitados, estaban turbados, preocupados sobremanera. Y es en ese contexto que el Salvador viene ahora y les dice en el capítulo 1, en el capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. La palabra turbar y la palabra afanarse es la misma palabra aquí. No estén preocupados sobremanera, no se angustien, es lo que el Señor está diciendo. Pero Él dice, vuestro corazón, la totalidad de su ser, la curiosidad por saber quién de ellos entregaría a su Señor, la preocupación por la muerte de Cristo y el temor de quedarse solos en el mundo, habían nublado por completo el panorama existencial de estos discípulos. Pero Cristo quería que ellos tuvieran una perspectiva correcta de este asunto. Por eso Él los anima y les dice aquí, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre, ustedes que creen en Dios o que han creído en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar lugar para ustedes, y si me voy y le preparo lugar, vendré y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y es en este mismo capítulo que le hace la promesa del Espíritu Santo y le dice, yo me voy, pero no lo voy a dejar huérfano, le voy a enviar otro consolador, otro de la misma naturaleza, esencia que yo, y que hará lo mismo que yo hice con ustedes cuando estaba aquí. Y todas estas palabras son palabras de consuelo a un grupo de creyentes que estaban turbados sobremanera. Así que las causas fundamentales del afán y la ansiedad está en la mente y en el corazón, no en los problemas. No importa qué grande sea tu problema, no hay razón para que tú te angusties, te preocupes, te afanes y te deprima. Por eso Pablo dice, por nada estéis afanosos. Y eso no es inalcanzable. Por nada estéis afanosos. Pablo, pero ni siquiera por esto, por nada. Por tanto, no os afanéis, ni siquiera por aquellas cosas que son por las cosas que son más esenciales para la vida y su sostén, como el alimento y el vestido. La pregunta es ahora, ¿cómo nosotros podemos enfrentar adecuadamente el problema
del afán y la ansiedad. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el remedio eficaz para enfrentar el afán y la ansiedad. ¿Qué nos recomienda el apóstol Pablo que hagamos cuando hemos sido presa del afán y la ansiedad? O aún cuando todavía ni siquiera nosotros hemos sido presa del afán y la ansiedad. En nuestro texto está la respuesta. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay 4 cosas que el apóstol Pablo nos dice aquí que nosotros debemos hacer. En primer lugar, nos dice que para evitar ser presa del afán, debemos acudir a Dios en oración. Que debemos acudir a Dios en oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. La palabra oración aquí no significa simplemente dirigir algunas palabras a Dios cuando nosotros estamos en medio de una dificultad, en medio de un problema. Muchas personas no encuentran remedio en medio del afán porque solo se limitan a comunicarle su situación al Señor de la misma manera en que se la han comunicado a otras personas. De hecho, cuando personas vienen con problemas, con algún problema, con alguna dificultad, o vienen depresivas, afanadas, angustiadas sobremanera, y vienen donde nosotros los pastores buscando algún consejo, y obviamente nosotros los pastores lo primero que hacemos es llevarlo a la palabra de Dios y decirle a esa persona que tiene que orar y que nosotros vamos a orar por esa persona. Déjeme decirle que un alto porcentaje de las personas que vienen así salen igual o peor que como llegaron donde nosotros. Cuando una persona llega con un problema, lo que esa persona espera es que el pastor haga uso de lo que hacen muchos en esta época, que haga uso de la psicología moderna y comience a darle algunas técnicas de psicología moderna, esos consejos baratos de la psicología moderna. Alguna técnica, bueno, mira, no pienses en eso. Tú tienes que distraer tu mente. Cada vez que te asalten esos pensamientos con ese problema, vete al parque y vete a dar algunas vueltas por ahí. Tómate unas vacaciones, vete a una montaña, a un lugar para escuchar allí el sonido de la naturaleza, el correr del riachuelo, el canto de las aves, etcétera, etcétera. Ponte a pensar en cosas hermosas. Cuando te asalten esas cosas, no le dé mente a eso y ponte a pensar en cosas hermosas. Pero eso no resuelve el problema. El problema está ahí. El problema está ahí. Y el hecho de que yo trate de evadir el problema, eso no soluciona el problema. Al contrario, eso multiplica el problema. No es verdad que un problema que yo tenga se irá de allí simplemente porque yo no piense en él. Suponga por un momento que usted va al médico porque se siente algún dolor o algún síntoma. Y cuando usted va donde el médico se da cuenta que usted tiene una patología, que hay un problema allí de salud, pero él le dice, mira, tú tienes un problema de salud. Esa fiebre que te están dando, eso es una infección que tú tienes, pero no le dé mente a eso. No piense en eso. ¿Usted cree que el problema se le va a solucionar porque él le diga que no piense en eso? Por supuesto que no. El problema está ahí y el problema hay que enfrentarlo bíblicamente. Ahora, muchas personas cuando nosotros les decimos ora al Señor, como que eso, como que no tiene sentido para ellos. De hecho, muchos nos dicen, pastor, pues yo tengo 6 meses orando por el asunto y no he visto resultados. Lo que pasa es que está yendo a la presencia de Dios a comunicarle tu problema, como tú se lo has comunicado a varias personas. Y esa no es la idea que se transmite aquí con la palabra oración. Si yo hubiese traducido esta palabra, yo la hubiese traducido como adoración. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda adoración.
Es así como debe traducirse, pienso, este término: adoración. De modo que lo importante aquí no es que ores, sino que te concentres en aquel a quien le estás orando. A propósito, hay un énfasis muy desmedido, desbalanceado en el mundo evangélico en esta época por parte de los predicadores, un énfasis desmedido en la oración, el poder de la oración. Y se hace tanto énfasis en la oración que se pierde de vista aquel a quien nosotros oramos. La oración en sí no tiene poder. Lo que tiene poder, el que tiene el poder, es aquel a quien nosotros le oramos. La oración no es un ente, la oración es un medio. Y cuando nosotros vamos a Dios con un problema, tenemos que concentrarnos en Él. Cuando nosotros vemos la oración modelo de Cristo, ¿cómo comienza la oración modelo en Mateo capítulo 6? Es enfocado en Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El énfasis está en Él. Nosotros tenemos que ir a Él en adoración. Tenemos que ir con el problema, pero alabar a Dios y adorar a Dios aún en medio del problema. Tenemos que hacer como Job, que cuando hubo perdido todos sus bienes y sus hijos, dice la Escritura que él se postró en tierra y adoró. Esa es la idea. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Todo lo que tenía Jehová me lo dio, y ahora él ha decidido quitármelo. Pero en todo sea el nombre de Jehová bendito. Es adorar a Dios que tenemos que ir. En segundo lugar, Pablo dice que para vencer el afán, no solo debemos ir a Dios en oración o adoración, sino también con ruegos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración o adoración y ruego. La palabra ruego apunta al aspecto de las necesidades y deseos, al tiempo que señala el acto mismo de la solicitación. Esta palabra enfatiza la humildad con que debemos acercarnos a la presencia de Dios en tiempos de necesidad. La humildad que debemos mostrar. Ese es otro de los problemas. Estamos en medio de una dificultad y vamos donde Dios a demandarle, incluso a acusarle. Señor, pero ¿por qué a mí? Tanta gente mala que hay. Y yo que soy una persona piadosa, yo que soy un santo, que soy una santa, que te sirvo, y mira lo que tú me has hecho. Hoy, ¿cómo tú vas a vencer el afán y la ansiedad con una actitud de esa manera? Y repito, ahora hay una modalidad terrible en ese sentido. Exige lo que tú tienes que exigirle a Dios. Exígele a Dios. Hay gente que predica eso. O con otras palabras mucho más sutiles: decláralo, decrétalo. ¿Pero que decrete qué? ¿Pero qué es lo que voy a decretar? Los únicos decretos que yo puedo dar es en el entorno de mi hogar. Y algunos son violados. ¿Que decrete qué? Exígele a Dios, demándalo tu promesa, demanda aquello, demándale aquello. No, es con ruegos. Señor, mira dónde me encuentro, por favor. Hermano, leamos el libro de los Salmos para que nosotros veamos allí a los salmistas cómo suplican al Señor. Señor, si es tu voluntad, Señor, si tú quieres. De hecho, eso es lo que atrapa el corazón del Señor cuando nosotros vamos delante de Él, para Él favorecernos a nosotros. En una ocasión un señor le llevó el hijo suyo que tenía unos problemas
unos demonios, esas cosas. Se lo llevó a los discípulos para que lo echaran fuera. ¿Han leído eso? Mateo 17. Y los discípulos no pudieron. Bueno, el Señor llega y se encuentra con el alboroto. Y dice, ¿qué alboroto es este que hay aquí? Y entonces de una vez va el hombre y le dice, es que traje mi hijo a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Y entonces le dijo él al Señor, pero si tú puedes, Señor, haz algo por mí, si tú puedes. Y he oído personas orando de esa manera, si tú puedes. Y el Señor le dijo, si yo puedo no, si tú crees. Si yo puedo no, si tú crees. Pues tenemos que ir con ruegos, como aquella mujer sirofenicia que fue donde Cristo con un problema y Cristo no le hizo caso. Y los discípulos dicen, despide a esta mujer que es molesto escuchar sus gritos. Entonces Cristo le dice a los discípulos, es que yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer sigue, sana mi hija. Señor, sana mi hija, por favor. Entonces Cristo se vuelve a la mujer y le dice que no es lícito echar los panes de los hijos a los perros. Y aquí está la humildad, dice la mujer. Sí, Señor, eso es verdad, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El Señor dice, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Tenemos que ir con ruego, con súplica. Lo tercero que debemos hacer para evitar el afán y la ansiedad es ir delante de Dios con nuestras peticiones. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. La palabra peticiones significa que nuestras oraciones y ruegos debemos pedir por cosas específicas relacionadas con el problema que estamos enfrentando en el momento. No de manera genérica, sino por situaciones específicas y pedirle allí a Dios cosas específicas relacionadas con ese problema. Si vamos a vencer el afán y la ansiedad, tenemos que presentar delante de Dios aquellas cosas específicas que están produciendo en nosotros intranquilidad y desasosiego. Y finalmente, para vencer el afán y la ansiedad, debemos ir a la presencia de Dios con acción de gracias. Esta es una de las cosas más importantes aquí. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y ahora es que yo voy a ir a la presencia de Dios, no solamente a adorarlo, no solamente en humildad, no solamente a pedirle por cosas específicas que me están produciendo intranquilidad, sino que ahora yo debo ir agradeciéndole al Señor por la situación en la que Él me ha colocado y porque por alguna razón que yo desconozco, Él ha enviado esa situación difícil a mi vida, pero que yo sé que Él quiere glorificarse y que eso será para mi bienestar. Y por eso yo le voy a dar gracias. Señor, gracias por colocarme aquí. Ahora noten, yo nunca, no recuerdo haber escuchado en la iglesia a alguien levantar la mano en medio de un culto de oración y decir, hermano, tengo una acción de gracia, pastor. ¿Hoy por qué? Bueno, tengo una acción de gracia porque desde mi punto de vista todo me está saliendo mal. Todo me está saliendo mal. Todo se me ha complicado. Gracias al Señor porque tengo un hijo interno. Gracias al Señor porque perdí el empleo. Gracias al Señor porque... Eso como que suena contradictorio, ¿verdad? Como que no, siempre que yo hago las acciones de gracia. Una acción de gracia porque conseguí el empleo que había pedido. Una acción de gracia porque me ascendieron en el trabajo. Me aumentaron el salario. Una acción de gracia. Porque mi niño estaba enfermo y se sanó. Pero darle gracias al Señor. Y cuando solemos escuchar una acción de gracias en ese contexto de una dificultad, es como una resignación. Es un tono de lamento. Pastor, me está llevando quien me trajo, pero gracias al Señor por todo. Porque como que no hay más nada que hacer. Gracias por todo al Señor, porque imagínense, ¿qué vamos a? No podemos hacer nada. Es un tono de lamento, no es una acción de gracia como cuando tú recibes, digamos, una bendición palpable, visible.
No, eso es lo que el Señor está diciendo. Ahora nadie, absolutamente nadie que vaya a la presencia del Señor verdaderamente agradecido porque el Señor lo ha colocado en medio de una situación difícil, nadie así será presa del afán y la ansiedad. Nadie, absolutamente nadie. ¿Pueden ver entonces cuál es el remedio bíblico? No hay nada de psicología aquí moderna, de psicología barata. Esto es bíblico, todo lo que el Señor está diciendo, y cuando lo hagamos así, eso funcionará. Y no vamos a tener personas deprimidas en la iglesia. Vamos a tener personas que en medio de dificultad van a decir: estamos en victoria, gloria al Señor. Porque yo sé que todo lo que me está aconteciendo, yo sé que es para bien, y que el Señor tiene un propósito y que Él tiene el control de todo. Habiendo visto entonces las causas fundamentales del afán y habiendo considerado su remedio, veamos mucho más brevemente la promesa que encontramos en nuestro texto. Ese reloj funciona. Pues yo comencé a predicar, lo estoy viendo ahí, 11 menos 3 minutos, y digo: wow, pero qué rápido voy, qué temprano nos vamos. Pero, y para colmo de mal, este también está parado. Ayúdenme con el tiempo ahí. 11:43. ¿Cuántos minutos me quedan, pastor? Ya estoy redondeando. Estoy redondeando ya. Estoy redondeando para aplicar la promesa que se nos hace en el texto. Pablo dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí viene la promesa: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si vamos a experimentar la paz de Dios en medio del afán, hay varias cosas en esta promesa que llaman nuestra atención. En primer lugar, que esa paz que se promete aquí tiene su origen en Dios y es impartida de acuerdo a su gracia y misericordia. Es la paz de Dios, no es la paz del mundo. Hermanos amados, yo no tengo nada en contra de la psicología, no quiero dar una falsa percepción aquí. No, la psicología es una ciencia buena y tiene su función, tiene su aplicación. El problema es cuando la psicología se mete en la teología y quiere ocupar el campo de la teología, y los psicólogos y psiquiatras quieren ocupar la función de los teólogos y los pastores. Es allí donde está el problema. La paz que el mundo ofrece no funciona. Esa paz de que no piense en eso, no le dé mente a eso, eso es una falsa paz. Repito, el problema está allí y tú tienes que enfrentarlo como un cristiano. Por eso dice Pablo aquí: y la paz de Dios es una paz que tiene su origen en Dios y es impartida de acuerdo a su gracia y misericordia. La paz de Dios no es algo que el ser humano merece y por lo tanto que Dios está obligado a darle. No, la paz es el don del amor de Dios, quien no solo la imparte en sus hijos, sino que también la mantiene en todos los momentos de su vida. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo ofrece una falsa paz, una paz que no es capaz de resistir las dificultades de la vida presente, ni mucho menos la gran prueba final. Pero Dios nos ofrece por Jesucristo una paz que nos capacita para enfrentar todos los problemas de la vida con una sonrisa en los labios. Todos los problemas y mucho más, la prueba final. La prueba final.
Ahora, ¿a quién Dios le ha prometido esa paz? Es lo segundo que deseo que veamos en esta promesa. Dios impartirá esa paz a todos aquellos que han abrazado a Cristo por la fe y descansan enteramente en su cuidado, amparados en sus promesas. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, no lo de todo el mundo, no, vuestros corazones, lo de ustedes, y vuestro pensamiento, lo de ustedes, no lo de todo el mundo, en Cristo Jesús. Hay dos cosas claramente indicadas aquí en esta palabra. Número uno, que todas las personas que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador no tienen el derecho de ampararse en esta promesa. Si tú no eres cristiano, si hay alguien aquí que no es cristiano, si no tienes a Cristo morando en el corazón, no esperes encontrar esa paz en medio de los problemas que agitan tu alma, porque esa paz viene de Él y Él la imparte únicamente a lo suyo. Ahora, quiero aclarar que no es lo mismo la paz de Dios que la paz con Dios. Tú tienes que experimentar primero la paz con Dios para que puedas tener la paz de Dios. Son dos cosas diferentes. Y la paz de Dios, la paz con Dios viene en el momento de la conversión. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso es lo primero que tú tienes que tener. Una relación estrecha con Dios para que entonces puedas tener la paz de Dios morando en ti. Número dos, los cristianos, por el simple hecho de ser cristianos, tampoco deben ampararse en esta promesa. Ah, no, yo soy cristiano, ya, la paz de Dios va a actuar de manera automática. No. Por eso que Pablo da la exhortación, por nada estén afanosos, hay cosas que yo debo hacer. Ya me convertí, ya yo no me voy a afanar, no me voy a preocupar por nada porque soy cristiano. No, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Hay muchas cosas que operan de forma automática en la salvación. Muchas cosas. Creíste en el Señor, fuiste justificado. Eso tú no tienes que hacer nada. Confiaste en el Señor, tú fuiste justificado, fuiste regenerado. Tú no tienes que hacer nada ahí. Eso funciona de manera automática. No hacemos nada para ganar la salvación. Depositamos nuestra fe en Cristo y muchas cosas vienen automáticamente, pero hay otras que no. Hay otras que no funcionan de manera automática. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Para nosotros experimentar esta paz, nosotros tenemos que estar conscientes de qué es lo que debemos hacer cuando nos asalten los problemas. No debemos afanarnos y debemos hacer todo lo que ya he mencionado. La tercera cosa importante en el texto es que la paz que se promete aquí está por encima de nuestra comprensión. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La expresión sobrepasa todo entendimiento significa más allá de nuestra comprensión, más allá de nuestra lógica humana. Por eso es que nosotros no encontramos muchas veces como mucho sentido y como mucha aplicación, repito, cuando vamos donde el pastor con un problema y el pastor nos dice, hermano, ven, vamos a orar. Hermano, mire este texto. Como que eso no... Como no le encontró lógica a Naamán cuando Eliseo le dijo, ve, zambúllete en el Jordán 7 veces. Él no le encontró sentido a eso. Ah, pero que se enojó, se fue refunfuñando. Ah, no, que yo decía para mí que saldrá él con todo un ritual, invocará a su Dios, me pondrá la mano y me va a hacer un conjuro y un ensalmo y una cosa. Eso era lo que pensaba Naamán. Y Eliseo ni siquiera lo recibió. Mandó al siervo y dijo, dile a él que se zambulla 7 veces en el Jordán. No, y entonces me manda a este río de que el Jordán. Porque ahí estaba y Farfar por lo menos me hubiese mandado a eso. Ese es el problema, es que nosotros vamos con nuestra lógica esperando entender el asunto. No espere entenderlo. Haz lo que Dios dice que tiene que haga y en una forma extraordinaria, sobrenatural, en una forma que tú no vas a comprender del todo, va a actuar así. Eso es así como funciona.
Por eso es que la fe es tan esencial en la vida cristiana, no solamente para la salvación, para entrar en ella, sino para mantener la salvación. Es esencial. Por la fe no solamente entramos a la salvación, por la fe nos mantenemos en la salvación, porque por fe andamos, no por vista. El último elemento en esta promesa es que Dios no promete guardarnos de los problemas, sino guardarnos en medio de ellos y a pesar de ellos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y la idea es, en medio de los problemas, en Cristo Jesús. No es guardarte de los problemas. Pues yo pensaba que los cristianos no sufrían. Pues yo pensaba que estos problemas no le venían a los cristianos. Sí, esos problemas le vienen a los cristianos y muchos otros también, que no experimentan los incrédulos. Así que Él no te está prometiendo aquí librarte de los problemas, no, es guardarte en medio de los problemas y a pesar de ello. Como veíamos hace un momento, la causa fundamental del afán y la ansiedad no son las circunstancias difíciles que nos rodean, sino nuestro corazón y nuestra mente. Y eso es lo que Dios guardará. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos. Eso es porque esas son las causas fundamentales del afán. No son los problemas. Es la mente y el corazón. Eso es lo que Dios va a guardar. Y es interesante porque la imagen que el apóstol Pablo está utilizando aquí es la imagen de una fortaleza que está resguardada por unos soldados, por unos centinelas, para que nadie penetre en esa fortaleza. Y eso es lo que le está diciendo aquí. Esa paz está parada allí frente a nuestra mente y a la fortaleza de nuestro corazón, y Él no va a dejar que ningún pensamiento blasfemo penetre allí, que ninguna idea penetre allí que nos haga entonces deshonrar el nombre de Dios y que podamos nosotros entonces ser presas del afán y la depresión. Algunas aplicaciones prácticas luego de haber considerado la promesa. ¿Qué aprendemos nosotros de todo esto? En primer lugar, aprendemos que aunque este texto prohíbe que nos afanemos, sin embargo, no impide que hagamos un uso consciente y diligente de los medios que Dios nos ha dado para enfrentar las dificultades de la vida. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El que te dio la vida te va a dar el alimento, el que te dio el cuerpo te va a dar el vestido. Pero, no te quedes en tu casa acostado allí esperando que el Señor te mande el vestido y el alimento. No te quedes allí. Mirad las aves del cielo. Es verdad que no siembran, es verdad que no recogen en granero, pero desde que amanece salen en busca de su alimento. Él te dice, no te preocupes sobremanera, pero no te está pidiendo que viva como un sinvergüenza. Pero por Dios, le dice la esposa al esposo, por Dios, no hay comida, los niños no tienen que comer. No, Dios dice que no nos preocupemos por nada. No, espérate, no es eso lo que está diciendo el Señor aquí. No es eso lo que está diciendo. En segundo lugar, aprendemos que no existe una prueba tan práctica y penetrante del valor de nuestra fe que la forma en que reaccionamos frente a las dificultades, los problemas y los peligros que nos asaltan en la vida diaria. Lo que quiero decir aquí es que cuando hay abundancia, cuando todo va viento en popa, es fácil vivir la vida cristiana y manifestar que somos cristianos. Ahora, reaccionamos así cuando las cosas no ocurren, no acontecen como nosotros esperamos que acontezcan. ¿Reaccionamos de la misma manera? Cuando son bendiciones, para cualquier cristiano, pero
y cuando las cosas no salen como esperamos. Cuando la vida se torna difícil, cuando el mundo se nos ha venido encima, ¿seguimos siendo fieles al Señor? ¿Seguimos sirviendo al Señor con el mismo fervor, con el mismo entusiasmo? ¿Nuestra fe se aumenta? Hay algunas personas en la Biblia, quizá de las que nosotros podríamos dudar de la autenticidad de su conversión. Ahora de Job, yo no dudaría. Yo no dudaría, del último que yo dudaría en las Escrituras de la fe es de Job. Del último que yo dudaría de la fe de Job es ser un hombre de fe. En tercer lugar, aprendemos que no hay una cosa que influya más en nuestro testimonio cristiano, ya sea para bien o para mal, que la forma en que nosotros reaccionamos ante las adversidades de la vida. Y esto está muy íntimamente relacionado con lo anterior. Muchas personas no quieren ser cristianos ni creen en el cristianismo que nosotros predicamos por la manera en que reaccionan y viven algunos cristianos cuando están pasando por dificultad. Hay cristianos que en medio de los problemas parecen más impíos que muchos impíos. Pero por el contrario, hay otros que han sido movidos a venir a Cristo por el testimonio que le han dado cristianos en medio de dificultades. Y eso es no solamente un buen testimonio para el incrédulo, eso es un buen testimonio para los hermanos de la iglesia. Mi fe, yo soy el pastor de la iglesia y mi fe se acrecienta, mi fe crece, mi fe se fortalece cuando yo veo y sé las situaciones que están viviendo muchos hermanos de la iglesia y andan gozosos y son fieles al Señor y sirven al Señor. Y yo digo, wow, yo no he pasado por la mitad de los problemas que esta persona está pasando. Y probablemente el Señor nunca me coloque allí. Y sin embargo, mire esa persona, qué fiel. Entonces es un estímulo para mí, para yo ser fiel al Señor y para yo servir al Señor. Aprendemos también que para poder experimentar la paz de Dios es necesario que hayamos experimentado la paz de Dios, y eso lo dije. Y finalmente, que nuestra preocupación sea por Cristo y su reino y no por los problemas de la vida. Si nos vamos a afanar por algo, afanémonos entonces por Cristo y su reino. En Mateo 6, Cristo dijo, después que le dijo a los discípulos, no se afanen por eso. Después le dijo, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas por las que ustedes se afanan serán añadidas. ¿Te vas a afanar por algo? ¿Te vas a preocupar por algo? Que sea por Cristo y su reino. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Pastor.